Así que dice la Biblia en Romanos 8, le hemos leído que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Amén, hermanos. Pero también intercede el Espíritu Santo a través de nuestros labios. Y por eso tenemos que ser sensibles, porque una de las cosas que la iglesia, que en nuestras vidas no pueden perder, es la sensibilidad espiritual. La vida endurece al hombre, ¿sabes? La vida endurece. Hay gente que dice, yo no era así, ¿sabes? Yo no era así, pero la vida me ha hecho duro. La vida me ha hecho desconfiado. A veces abrí mi corazón, me confié en fulano, en mengano y ¡pum! Allí me llevé el palo. Entonces ahora siempre estoy con reservas. Ahora ya no me fío de nadie. Como dijo aquel, el que se quemó con leche, ve pasar la vaca y sale corriendo, ¿no? Pues a veces pasa eso, ¿no? Que la vida moldea ese carácter que tú tenías y te hace como tú no eras. Pero que no te haga la vida perder la sensibilidad. Porque el creyente siempre tiene que estar sensible a la voz del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? De hecho hay un versículo y ustedes lo conocen muy bien. Es un versículo que se repite 7 veces el mismo versículo. Eso no pasa con ningún versículo en la Biblia. No hay ningún versículo que se repita 7 veces igual y en el mismo libro. Pero hay uno que sí. Y tú sabes cuál es. Y que dice, ¿cuál? El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y lo dice 7 veces. En los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, en el mismo libro, las mismas palabras, a la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Éfeso, a la de la Odisea, a todas lo mismo. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y a veces el Señor quiere advertirnos de un peligro inminente que todavía no ha acontecido, todavía no sale en las noticias. Pero el Señor sabe todas las cosas y a veces nos puede advertir, decir, no vayas por ese camino. ¿Pero por qué? Si siempre lo he hecho, hoy no vayas por ahí. Eres sensible al Señor, resulta que haces un rodeo, vas por otro camino que nunca vas y al día siguiente te enteras que en ese camino asaltaron a una persona, lo mataron, lo balearon, lo apuñalaron, lo dejaron tirado en el camino y quién sabe si tú hubieras pasado, si te hubiera pasado a ti lo mismo o hubieras sido tú el muerto en vez de aquella persona. Hermanos, tenemos que tener sensibilidad a las cosas del Señor, no ser tan ingenuos, sino prestar atención, porque una de las cosas que el Señor hace continuamente es hablar y hablar y hablar a la iglesia. Pero a veces estamos tan ocupados en tantas cosas que nos olvidamos de que el Señor tiene cada día, escuchen bien esto, cada día el Señor tiene cosas, instrucciones específicas que compartir con nuestra vida. Pero a veces hay tanto trabajo, o a veces no hay nada de trabajo, y a veces estoy tan ocupado, y a veces no estoy nada ocupado, en fin, las razones que sean, nos olvidamos de que nuestra prioridad en la vida es levantarnos por la mañana y decirle, Señor, hay algo que yo hoy tengo que oír, algo que tú me quieras comentar, enseñar, advertir o compartir, aquí me tienes, Señor. Y el Señor, si tú desarrollas esta actitud y esta sensibilidad, el Señor va a hablar cada día a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios el capítulo 14. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de los dones del Espíritu Santo. Y dijimos que había 2 lugares diferentes en el Nuevo Testamento donde se habla de los dones del Espíritu Santo. ¿Alguien recuerda qué capítulos eran? No, Gálatas 5 era el fruto. Romanos 12, ¿sí? Efesios 4 eran los ministerios. Entonces, los 12 empiezan por 12. Romanos y 1 Corintios. Más fácil imposible. Los dones, Romanos 12, 1 Corintios 12. El fruto, Gálatas 5. Los ministerios, Efesios 4. Fácil, ¿no? ¿O no? Si no te puedes aprender 4 cosas, muy mal estás, A ver, los dones, ¿dónde están? Romanos 12, 1 Corintios 12. El fruto, Gálatas 5. Y los ministerios, Efesios 4. Ya está, aprobado, ya se pueden ir a casa. Vamos ahí a 1 Corintios capítulo 14. Tenemos ahí también a nuestros hermanos escuchando, ¿no? ¿Sí? Qué bueno. Tenemos a los hermanos de Israel
escuchándonos y viéndonos. Sixto también, nuestro hermano Sixto y Ofelia desde Suiza, nos están viendo y escuchando en este momento también. Gloria a Dios, qué bendición. Primera de Corintios capítulo 14 es el capítulo que habla acerca fundamentalmente de dos dones. Saben que había unos cuantos dones en Romanos, unos cuantos dones en Corintios, pero este capítulo habla fundamentalmente de dos. Se ve que eran los dones que más problemas estaban trayendo a la iglesia. Y generalmente son dones que si no se saben administrar bien, traen problemas. Porque curiosamente, a lo largo de la historia, en estos 2000 años que tiene la iglesia, no se ha hecho un sobreénfasis sobre el don de palabra de sabiduría. No hay una denominación que se conoce o que destaca por encima de otras denominaciones o movimientos porque le dan una énfasis tremenda a la palabra de sabiduría. Ninguna denominación, ninguna. No hay ninguna denominación o ninguna iglesia que haga un énfasis excesivo y exagerado sobre el don de palabra de ciencia. Pero hay denominaciones enteras que le dan un énfasis y una importancia tan grande al hablar en lenguas, que parece que no hay otra cosa en la vida y no hay otra meta en la vida más que hablar en lenguas y hablar en lenguas y hablar en lenguas y hablar en lenguas. Y parece ser que la iglesia de Corintios tenía este problema. Se reunían y venga a hablar en lenguas y venga a hablar en lengua. Y cuando Pablo oye todo esto, dice: hermano, miren, un momentito. Vamos a poner orden. Yo les voy a decir cómo se tiene que utilizar este don y cómo no se tiene que utilizar. Vamos a leer para ver qué nos dice la palabra. Primera de Corintios capítulo 14, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así que cuando una persona se pone a hablar en lengua, no le está hablando a nadie, sino le dice que está hablándole a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Versículo 3. Pero el que profetiza, que ya lo hacen en el idioma que la gente le entiende, pues habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Pero el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Sí? Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Así que el apóstol Pablo no está prohibiendo. El apóstol Pablo dice: eso nada, olvídense de eso, es una locura. Como en algunas denominaciones se ha dicho, que eso son cosas del diablo, que eso son inventos, que eso no existe, que eso es mentira, que eso son palabras que la gente se inventa. El apóstol Pablo no habla en estos términos. Pablo es muy respetuoso, como nosotros tenemos que ser muy respetuosos con este tema, como con cualquier otro, pero ahora estamos hablando de este. No podemos hablar despectivamente ni de este tema ni de ninguno de la Biblia, cuidado. Estamos hablando de cosas sagradas. Puede ser que a lo mejor tú no tengas toda la información, no entiendas todo, pero eso no es excusa para que hables despectivamente o menosprecies un don o algo que el Señor haga. Cuidado. El apóstol Pablo dice: yo quiero que todos hablen en lengua, pero sinceramente, si me piden mi opinión, preferiría más que profetizaran a que hablaran en lenguas, ¿no? Seguimos leyendo. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? Y si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. Qué bonito, esto quiero pararme aquí a decirlo. Esta gente, ¿saben por qué tenían tantos dones en esta iglesia? Porque querían tenerlos. Anhelaban los dones. ¿Saben por qué hay iglesias que no tienen dones? Porque no quieren tenerlos.
¿Saben por qué hay creyentes que dicen, yo no, este tema no tengo ni idea? Porque tampoco le has puesto mucha importancia. Porque en la vida a lo que le prestamos atención y a lo que le dedicamos tiempo es a lo que realmente queremos. Si una persona quiere aprender a tocar un instrumento, echará horas y horas y horas. Y tú dices, oye, pero lleva 5 horas ahí tocando esa guitarra. No me importa, el tiempo pasa volando. Pero cuando algo no le interesa a una persona, ni lo pide. Pero sin embargo, estos hermanos de Corinto, con todos sus problemas que los tenían y con todas sus carencias que las tenían y muchas, eran hermanos que tenían algo muy positivo y muy bueno que hablaba a su favor, que anhelaban, querían que el Señor derramara los dones del Espíritu Santo en sus congregaciones, en sus cultos. Y yo espero y anhelo que todos y cada uno de nosotros tengamos el mismo deseo. Yo quiero ser usado en los dones del Espíritu Santo. Y cuando el Señor vea que hay un interés, un genuino, un anhelo ferviente y sincero, el Señor te va a sorprender, no te quepa la menor duda. Sigo leyendo. Así que dice aquí, ¿dónde estaba? Sí, versículo 12. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración. Ahí viene una clave muy importante. Pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero si bendice solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad vienes, das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Así que tenemos la seguridad de que el apóstol Pablo era un hombre que hablaba en lenguas. Él lo dice. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Me parece un argumento excelente, una explicación extraordinaria. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni así oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y uno dice, ¿a los incrédulos? ¿A los inconversos? Es una señal a ellos. ¿Y eso cómo es? Vamos a leer. Las lenguas no son señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, ahora viene el orden. Escuche, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno, no todos de golpe, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas pueden hablar o hablen 2 o 3 y los demás juzguen. No hay que decir amén a todo lo que se dice en el púlpito, sino lo que es de Dios. Pues hay que juzgar, como los judíos de Berea, que dice que comprobaban después de que Pablo enseñara la palabra si lo que había enseñado realmente tenía fundamento bíblico o eran inventos que él se estaba sacando de la manga. Si algo le fuere revelado a uno que estuviere sentado, calle el primero. Verso 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y para que todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En ningún momento una persona que está siendo utilizada por Dios pierde el control, en absoluto. Si pierde el control ya no es de Dios. Los espíritus de los profetas, el que es utilizado en cualquier don, está sujeto al don, a la persona.
El don no supera a la persona, sino todo lo contrario. Pues Dios no es Dios de confusión. Eso hay que dejarlo bien claro. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Después explicaré esto porque algunos dirán, pues si no pueden hablar tampoco pueden orar. Porque para orar hay que abrir la boca, ¿no? Habrá que explicar esto. ¿No les parece, hermanas, o no creen que es importante? Hay que explicarlo, ¿sí o no? Ahora se lo explico, no se preocupen. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, porque siempre hay gente así, que se creen más espiritual que nadie, dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Estas no son opiniones personales. Podría decir, bueno, 3 nada más. Pero bueno, 3 porque tú lo digas. No, yo no lo he dicho. Son mandamientos del Señor. Una cosa es cuando una persona da una opinión y otra cosa es cuando el apóstol Pablo dice, no estoy dando una opinión personal. Estoy diciendo lo que Dios quiere que diga y enseña a la iglesia. Entonces, amigo, ahí todo el mundo a callar. Mas el que ignora, que ignore. Así que, hermanos, termino, procurad profetizar, no impidáis el hablar en lenguas, no lo impidáis, pero, hay un pero, hágase todo decentemente y con orden. Antes de entrar en el tema aclararlo de las hermanas, porque os habéis quedado, algunas se les cambió de color la cara y dijeron, ya no podemos ni saludarnos en el culto. Dice que no podemos hablar, ¿ya? Bueno, hermanos, la estructura, la forma como hoy en día y hace ya muchos siglos, se congregan las iglesias, no tiene absolutamente nada que ver con la forma como se congregaban la gente en el tiempo de la Biblia. Desen cuenta de que la mayoría de las personas que en un principio se convertían eran judíos, no eran cristianos porque el cristianismo no existía, eran de origen judío. Y los judíos, como todas las culturas y todos los pueblos, tenían sus propias costumbres, tenían sus, sus canciones, y tenían sus comidas, y tenían su folclore, y tenían muchas cosas que eran particularmente de ellos. Las sinagogas, que eran los lugares de culto, prohibían hasta el día de hoy, los que habéis ido conmigo a Israel lo sabéis, que las mujeres y los niños menores de 12 años estuvieran juntos en el culto. Si estuviéramos en este momento en una sinagoga, imagínense que esto en vez de ser una iglesia evangélica fuera esto una sinagoga, alquilamos esto y la queremos convertir en sinagoga, tendríamos, como esto no tiene un piso alto, más que, bueno, podría ser este caso, ¿no? Pues tendríamos que poner a lo mejor una cortina aquí entre estas columnas, poner toda una cortina, pondríamos sillas detrás de las cortinas, digo cortinas o puedo decir unas celosías o algo así. Entonces todas las hermanas, todas las mujeres estarían ahí, las niñas también, y todos los niños varones menores de 12 años tendrían que estar a un lado, y aquí solamente estarían los hombres, ¿sí? Y los niños mayores de 12 años. También podríamos tenerlas arriba, pero nunca mirando las mujeres así, mirándose las caras, sino que tendría que estar el balcón, digamos, en otro lado. Eso significa que en aquellos tiempos, primero, que las congregaciones eran congregaciones grandes. Estamos hablando de cientos y en algunos casos de miles de personas. Pues no había megafonía, no había micrófonos. Aparte de eso, las esposas no se sentaban junto a sus maridos, como es el caso de algunos de ustedes esta tarde, sino que a lo mejor tu esposa estaba a 50 metros o a 40 o a 30 metros de ti. Llegaba un predicador, por ejemplo el apóstol Pablo o Apolos o Pedro, quien fuera, todo lo que enseñaba iba a ser tremendamente interesante. Imagínense tener como invitado al apóstol Pablo durante 4 o 5 días de cultos especiales, cosas interesantísimas, cosas nuevas que muchos de ellos nunca en la vida habían escuchado. Surgían muchas preguntas. ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Dónde dijo Isaías, Jeremías? Entonces la mujer de allí le decía, Juan, bueno, hay un Juan aquí, no vaya a responder. Juan, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el apóstol? No, dijo que no sé qué, que mañana, que tal, que el Señor no... y la otra, Santiago, ¿y qué dijo? Y aquello era un lío, aquello era una recoba, aquello era un mercadillo.
Entonces el apóstol Pablo dijo, hermanas, por favor, hermanas. Claro, los hombres, ¿por qué dice hermanos? Porque los hermanos escuchaban perfectamente, porque no es lo mismo un hombre sentado a 5 metros de mí que una mujer a 40 metros de mí. No todos los predicadores tenían la misma voz. Algunos hablaban más bajo, otros hablaban más fuerte. Unos tenían una forma, un tono de voz que vocalizan bien, otros a lo mejor hablaban así. Y por lo tanto los hombres no tenían que preguntar nada porque estaban ahí y lo entendían. Pero las que estaban lejos empezaban a preguntar y una y otra y la otra y el otro respondía. ¿Y el otro qué? ¿Y qué te dijo? No sé qué. El apóstol Pablo dijo, hermanas, en las congregaciones no quiero que estéis hablando. Si tienen algo que preguntar, pregunten en casa a sus maridos. Porque si no, la casa, que tiene que ser un lugar de orden, se convierte en una recoba, se convierte en un desorden. Hermano, qué peso me ha quitado de encima. Yo pensaba que no podía hablar en la iglesia. Bueno, si algunos de ustedes no pueden hablar aquí, explotarían. Imagínense. Entonces, no es que usted no pueda hablar en la iglesia, sino que se tiene que mantener el orden. Es como, por ejemplo, hoy en día, que ya pueden estar todos juntos, hombres, mujeres, niños, casados, solteras. A veces hay personas que se ponen a hablar en plena predicación, lo habéis visto en alguna ocasión, ¿verdad? Y que le dicen al momento, por favor, guarde silencio, ahora no es tiempo de hablar, de preguntar, le preguntas después. Entonces exactamente era igual, pero con la diferencia de que en vez de estar todos juntos, unas estaban por un lado y otros estaban por otro, y aquello era un auténtico desorden. Eso es a lo que se refiere, nada más que a eso. Pero no se le prohibía orar, ni muchísimo menos, no se le prohibía profetizar, ni muchísimo menos, sino lo que les acabo de comentar. Ahora, retomando el tema de los dones del Espíritu, nosotros, esta congregación cree lo que yo creo que debería de creer todo creyente, pero que lamentablemente no es así. Hay creyentes, hay iglesias que dicen y enseñan abiertamente que no creen en los dones del Espíritu Santo. Que eso tuvo un momento en la historia, pero que ya hoy en día ya no es necesario, porque ya tenemos la Biblia completa y por lo tanto ya eso de milagros y sabiduría y orar por los enfermos y echar fuera demonios y una persona que habla en lengua y el otro que profetiza, como que eso ya... Yo a todas esas personas llevo años diciéndole lo mismo y ninguno me ha respondido. El día que me demuestren que bíblicamente eso forma parte del pasado y que no existe o que no se debe creer en eso en el tiempo presente, yo también dejaré de creer en ello. Pero en ningún momento la palabra de Dios nos dice que las cosas han cambiado. Los que han cambiado son los cristianos. Los cristianos del siglo XXI no nos parecemos en nada a los cristianos del siglo I. Los cristianos del siglo I, como todos, tenían defectos y tenían carencias y tenían debilidades, pero eran personas que creían en todo lo que se les enseñaba desde los púlpitos. Hoy en día hay personas que es como cuando van a un supermercado, eligen el producto que les interesa y el que no les interesa lo dejan en el almacén o en la vitrina. O cuando van al McDonald's o cuando van a cualquier otro lugar, escogen lo que les conviene y lo que no les conviene. Pero yo siempre digo, hermano, mire, si el Señor nos dio esta Biblia con sus 66 libros, con sus miles y miles de promesas, si eso no fuera importante, ¿para qué nos dejó una Biblia que muchas cosas que leemos, como dicen algunos, no son para hoy? Entonces, ¿para qué las quiero? Empezamos a arrancar páginas de la Biblia. Algunos dicen, yo no creo en eso de echar fuera demonios. Venga, vamos a sacar todo lo que dice la Biblia de echar fuera demonios. Los demonios que echó Cristo, los demonios que echó Pablo, los demonios, todo. Venga, arrancamos. ¿Qué más? ¿Qué no te gusta? A mí no me gusta, por ejemplo, eso de hablar en lenguas. Venga, vamos a arrancar Hechos capítulo 2, cuando hablaron en lenguas en Samaria, cuando hablaron en lenguas por aquí, el capítulo que acabamos de leer. Venga, ¿qué más? A ver, ¿qué no te gusta? A mí no me gusta eso de palabra de sabiduría o los dones. Entonces, hermanos, se dan cuenta, comenzaríamos a arrancar páginas de la Biblia y haríamos una Biblia muy personal. Esto es en lo que yo creo y en esto no creo y no me interesa. Esa no es la forma adecuada como tiene que ir un creyente por la vida. Un creyente tiene que creer en todo lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y yo pregunto una cosa, si estamos hablando del Espíritu Santo,
¿No creemos los creyentes que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno? ¿Sí o no? Pues si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo, por una sencilla razón, podríamos decir que Dios es el mismo y que el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Porque sería un disparate, una incongruencia decir, yo creo que Dios es el mismo, que Él no ha cambiado, que su misericordia, que su amor, que su justicia, su paciencia es la misma. Amén. Creo que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, pero no creo que el Espíritu Santo que se movía en el siglo I sea el mismo Espíritu Santo que tenemos hoy en día los creyentes del siglo XXI. Eso es un disparate, eso es una barbaridad, eso es un insulto a la palabra de Dios. Eso es menospreciar el ministerio y las funciones del Espíritu Santo. Fíjense qué importante es esto. Fíjense qué tremendo de lo que estamos hablando, que cuando el Señor Jesucristo, lo leímos la semana pasada en Juan capítulo 14, observó a sus discípulos después de haberles ya dicho en varias ocasiones que Él se iba, que regresaba al seno del Padre, y los ve tristes, les dice, no estéis tristes, no les voy a dejar solos, no les voy a dejar huérfanos, voy a rogarle a mi Padre que os envíe al Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, esa promesa, hermanos, esa palabra de permanencia constante y permanente del Espíritu en la vida del creyente, ¿para cuándo fue? ¿Para Pedro, Jacobo, Juan, Santiago, los primeros siglos? ¿O es una promesa que está en vigor para toda la historia de la iglesia mientras estemos en este planeta Tierra? Porque si fue una promesa, algo que les convenía a ellos en aquel momento, pero ya hoy en día eso no tiene ninguna validez, entonces es una promesa que caducó. Y estamos hablando de porciones de la Biblia que han caducado, que fueron palabras muy bonitas, pero que a nosotros eso ya no nos afecta y no tiene nada que ver con nuestra vida presente hoy en día, lo cual es rotundamente falso. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que como nunca antes los creyentes, las iglesias necesitan más que nunca, fíjense lo que les digo, estar llenos de la presencia del Señor constantemente. Porque los últimos tiempos, dice la Biblia, que serían tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de guerras y de rumores de guerras, tiempos en los que dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y usted dice, pero cuando el Señor habló de que el amor de muchos se enfriaría, ¿a quién se refería? ¿A los inconversos o a los creyentes? Hombre, evidentemente a los creyentes, porque ¿qué amor se le va a enfriar a los inconversos que no aceptan al Señor, ni creen en su palabra, ni lo tienen en su vida? ¿Qué amor se les va a enfriar? Pero si son hijos del diablo, si no son miembros del cuerpo de Cristo. Cuando el Señor dijo que el amor de muchos se enfriaría, no se refería en absoluto a la gente que no quiere saber nada de Él, sino a sus hijos, a su pueblo. Y por eso el apóstol Pablo, cuando escribe una carta al joven pastor Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, dice, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No le dice, bueno, está siendo criticado, calumniado, menospreciado, vente conmigo y déjalos ahí. Sino todo lo contrario, dice, echa mano de la vida eterna, pelea la buena batalla de la fe, evita discusiones absurdas y ridículas sobre genealogías y sobre personajes que no tienen nada que ver. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y hermanos, cuando ustedes van, por ejemplo, a un pasaje extraordinario, Primera de Reyes capítulo 18, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que el profeta Elías llegó un momento en el que vio al país, pero fatal, lo vio mal espiritualmente, pero lo vio mal. Y fíjense, algo interesante que quiero destacar en esta tarde, y es que vio que el pueblo no terminaba de decidirse. Adoraban a Dios, pero también adoraban a Baal. No es que dejaron y abandonaron a Dios 100% como en otras ocasiones hicieron, sino que esta situación era diferente y era muy peligrosa, porque ellos mezclaron y dijeron, bueno, un poquito a Dios, un poquito a Baal, un poquito al templo y un poquito a los ídolos. Y entonces como que decían, bueno, todo es lo mismo,
Da igual adorar a María, a San Pancracio, a Candelaria, a Jesucristo, a Buda, a Mahoma, a Confucio. No, ¿cómo que da igual? ¿Qué estamos diciendo? Y entonces el profeta Elías dice, esto no puede seguir así. Por eso hay sequía, por eso el país no levanta cabeza, por eso no hay forma de que haya bendición en el país. Aquí tenemos que tomar hoy una decisión. Y se los lleva al Monte Carmelo. Y en el Monte Carmelo dice, vamos a hacer algo. Bueno, si ustedes creen que esta divinidad, que este culto, que este Dios es el verdadero, demuéstrenlo. Vamos a dejarnos ya de palabras. Demuestren que su culto, que su Dios es el verdadero, y así yo quedaré en evidencia de que soy un falso profeta. Pero si por casualidad no podéis demostrar que vuestro Dios es el Dios poderoso, y yo demuestro que el Señor al que adoro y honro es el Dios poderoso, los que quedáis en evidencia seréis vosotros. La prueba era tremenda. La Biblia dice que tuvieron que construir un altar de piedras, poner un buey troceado encima, y la prueba era el Dios que responda por fuego. Ese será el verdadero Dios. Me llama mucho la atención que los profetas de Baal nos dijeron, no, hombre, no te pases. Oye, ponnos algo más fácil tú. No sé, poner una piedra blanca y una negra en una bolsa y decir, bueno, el Dios verdadero, venga, la blanca, y el Dios falso, la negra. Una cosa más sencillita. Pero vamos a ver, subirnos a un monte, cortar un buey en pedazos, ponerlo encima de un altar de piedra y orar para que caiga fuego del cielo, eso no va a pasar nunca. Eso jamás ha ocurrido. Eso es un disparate. Pero me llama la atención que dijeron, ¿vale? Estaban tan convencidos, tan ciegos espiritualmente hablando, que ellos creían que si clamaban a Baal, Baal no los dejaría en ridículo y respondería por fuego. Y se la jugaron. Hermanos, si los inconversos creían en una mentira, creyendo que era verdad, ¿cuánto más nosotros tenemos que tener el valor de saber que estamos en el verdadero y adoramos al Dios vivo? ¿Cuántos dicen amén? Venga, tuvieron, dice la Biblia, desde por la mañana hasta por la tarde, gritando frenéticamente. Esa palabra aparece ahí en la Biblia. Se hacían cortes con cuchillos, sangraba, aquello era un desastre. Elías se mataba de la risa y decía, griten más fuerte. A lo mejor es que vuestro Dios está durmiendo, se ha ido de camino. Al final se rindieron. Y ahí empezó el cambio. Cuando una persona se rinde y dice, pues lo que yo he adorado toda mi vida, resulta que no es verdad. Y he llegado a la conclusión no porque me han comido la cabeza, sino porque yo mismo he comprobado que esto no funciona. Esto es una tradición. Esto es algo que hizo mi padre, mi madre, mi abuelo. A mí me hace gracia. Muchas veces he ido a Bolivia, he ido a Paraguay, he ido a Argentina, he ido a Chile, he ido a tantos lugares de Latinoamérica y a veces allá, el recuerdo que queda de los españoles es terrorífico. En Bolivia no nos apedrearon en la ciudad de La Paz de milagro y bueno, porque el recuerdo y yo digo, es increíble. Y aquellos que llegaron con la espada y os cortaban la cabeza y os obligaban a adorar a un Dios falso y verdadero, aceptasteis vuestros dioses. Se fueron, se les llevaron todo lo que tenían, pero sin embargo dejaron vuestros dioses. Y esa es la peor atadura y la peor maldición que dejó España en Latinoamérica, fue la religión y la idolatría que dejó. Si eran tan malos aquellos, eran malos en todo. No, eran malos en aquello, pero nos quedamos con sus dioses, nos quedamos con sus religiones. Se quedaron con lo peor. Tremendo, ¿no? Esta gente creía lo mismo. Creían que su Dios era el verdadero. Pero llegó el momento en el que Elías le dijo, se acabó. Ahora me toca a mí. Y dice la Biblia que lo primero que hace el Señor es restaurar el altar. Estaba una piedra por allí, otra piedra por allá, y tuvo que restaurar el altar que era, hermano. Hoy en día no hace falta levantar altares, pero en aquellos tiempos sí. El altar era el lugar donde el hombre se encontraba con Dios. Era el lugar de la ofrenda. Era el lugar donde el hombre se reconciliaba con el Creador. Y eso estaba restaurado. Hacía años que no se usaba el altar. Y Él tiene que restaurar la relación. Y pregúntate, ¿tu relación con Dios está restaurada? ¿Tu relación con Dios está bien o está hecha a pedazos? Porque si no tienes relación con Dios, por más que ores, no vas a recibir nada.
Por más que grites y ayunes y patalees, si el altar está roto, si no hay relación, si no hay comunión, no hay bendición. Elías tardó más tiempo en restaurar el altar que en orar. De hecho, en orar no tardó nada. Tardó tiempo en colocar las piedras, en colocar la leña, en cortar el buey. Y después hizo algo tremendo. Dijo, y para que veáis que esto no es un truco de magia, háganme un cortafuego alrededor. Los profetas de Baal no hicieron un cortafuego. Sin embargo, Elías mandó hacerlo porque él estaba completamente convencido que si no tomaba medidas preventivas, todo el país se prendía fuego, porque hacía muchos años que no llovía. Estaba en una sequía terrible. Después dice, cojan cubos de agua y echen agua y empápenme la leña y empápenme todo el altar y echen agua hasta que corra como si fuera un río por encima del sacrificio, y ahora voy a invocar al Señor. Y cuando invocó el nombre del Señor, la Biblia dice que el fuego del cielo cayó y allí se quedó claramente establecido que el culto a Baal era un timo, era un engaño, que la reina Jezabel, esposa del rey Acab, era una perversa que había utilizado las arcas del Estado para financiar la idolatría. Y allí el profeta Baal dice que degolló a 400 profetas falsos de Baal. ¿Qué te parece? Allí cayó el fuego de Dios, porque nuestro Dios, dice la Biblia, que es fuego. Es un fuego, el fuego de Dios quema. ¿Y qué es lo que quema? La basura que hay en nosotros. La basura, la madera, la hojarasca, la basura que hemos acumulado durante años, Dios la quiere quemar. Y entonces el Espíritu Santo, dice la Biblia, que tiene símbolos. Así como el otro día Anderson, cuando nos compartía, nos hablaba de que la palabra de Dios es como pan, y la palabra de Dios es como un martillo, y la palabra de Dios es como un espejo. Bueno, en la Biblia el símbolo más conocido del Espíritu Santo es el fuego. Porque el fuego, hermanos, quema todo lo que es basura. Cuando ha habido epidemias a lo largo de la historia, lo que se hacía era prender fuego a las camas, a las sábanas, a casas enteras, porque el fuego mata todas las bacterias y mata toda la basura, purifica, ¿verdad? Y dice la Biblia que lo que recibieron en el día de Pentecostés fue lenguas repartidas como de fuego. Así que yo quiero que ustedes le pidan al Señor, Señor, yo quiero tener una buena comunión y relación contigo, pero yo quiero, Señor, ser un instrumento para que los dones de tu Espíritu Santo se manifiesten en mi vida. A veces criticamos a los corintios, decimos que eran carnales, que eran niños en Cristo, que no habían crecido, que no habían madurado, y es verdad. Pero oye, también es verdad, y hay que decirlo, que eran gente que anhelaba ser usada en los dones del Espíritu. Ahora yo quiero dejar claro una serie de cosas y voy terminando. El don más importante de todos, y el otro día contamos, creo que eran en Romanos 7, ¿no? Y después habíamos contado 9 en 1 Corintios 12, ¿verdad? El más importante de todos, ¿cuál es? Yo les voy a decir el don más importante de todos. El don más importante de todos es el que hace falta. Usted tiene una caja de herramientas y tiene ahí un montón de herramientas. ¿Cuál es la más importante? ¿El martillo? ¿El destornillador? ¿La llave inglesa? ¿Cuál es la más importante? La que me hace falta. Porque si yo tengo que utilizar una llave 14 y usted me da un martillo, no me sirve de nada. En este momento el martillo no es útil. Es más, no me sirve de nada. Pero si tengo que clavar algo, no me pase una llave 14, no me dé una llave inglesa, porque no me sirve. O un destornillador. Con los dones del Espíritu Santo pasa exactamente lo mismo. El don más importante es el que en el momento hace falta que se manifieste. Pero sobre todas las cosas, yo dije algo también el jueves pasado, y es que sobre todo lo que hagamos para el Señor tiene que haber algo que es lo que le da equilibrio y balance, y es el fruto del Espíritu en nuestra vida. Porque usted puede ser muy usado, usted puede ser un gran predicador, puede ser un gran cantante, puede ser una persona muy usada, como dicen aquellos en aquel día, Señor, ¿no te acuerdas que eché fuera demonios? Lo dice la Biblia, ¿sí o no? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hay muchos de ustedes aquí que nunca han echado fuera un demonio. Y sin embargo dice que en aquel día, el día del juicio, algunos se presentarán delante del Señor y dirán, Señor, yo eché fuera demonios. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Pero qué pasa? ¿Que eso no sirve para nada? Cuidado. Lo importante no es lo que hacemos para el Señor. Lo importante es con qué actitud lo hacemos. Y lo importante es qué es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida.
Porque he conocido a mucha gente, miles de personas, que quieren hacer y hacer y hacer y hacer y hacer cosas. Y le dan más importancia al hacer esto y hacer esto. Y ahora quiero hacer esto. Y ahora quiero ir para allá. Y ahora quiero predicar por allá. Mira, no corras tanto, hijo. No corras, ¿sabes? Todavía tu vida es un desorden total, total. Con el dinero eres un botarate. No te dura ni 5 minutos el sueldo. Y te quieres ir de misionero a la India. ¿Para qué? Si tienes a tu familia muerta de hambre y abandonada. Y te quieres ir a ganar el mundo entero. Y has perdido a tu hijo, que hace 1 año que no le hablas. ¿De qué estamos hablando? Hay personas que tienen unos problemas con unos complejos terribles. A veces de inferioridad y otras veces de superioridad. Pero quieren ser pastores. Quieren tener poder. Quieren tener congregaciones. Quieren que la gente los respete y los admire. Pero si usted como persona es un desastre, hombre. Usted tiene un problema con un orgullo impresionante y usted se camufla detrás del púlpito, pero usted se baja del púlpito y usted como padre, usted como persona es un desastre, con un mal testimonio, le debe dinero a todo el barrio. La gente habla pestes de usted, no paga los impuestos. ¿De qué me está hablando? Así que todo lo que hagamos en la vida para el Señor tiene que estar respaldado con nuestro testimonio. Ese era el gran problema de los hermanos de Corinto. Sí, eran muy usados en los dones, pero Pablo dice, pero no habéis crecido, no habéis madurado en el Señor. Sois niños, estáis todo el día peleando. ¿Por qué no vino la familia a tal a la iglesia? No, porque se enteraron que hoy predicabas tú y a ellos les gusta que predique fulanito de tal. Cuando tú predicas ellos no vienen, pero cuando viene ese predicador que tanto les gusta ellos vienen. Y Pablo dice, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puede estar la iglesia del Señor dividida? Yo soy de Pablo, yo, donde Pablo vaya, allí estoy yo. Ah, no, yo soy de Apolos y yo soy... Dice, ¿pero esto qué es? ¿Que acaso está dividido el Señor? Entonces el Señor a través de Pablo pone orden y le dice, hermano, orden, orden. ¿Sabe una cosa, hermano? Si usted se va a ir de aquí, que se va a ir ahora, no, eso por supuesto. Bueno, si se quiere quedar, eso es problema suyo. Y solamente recuerde una cosa, recuerde esto que le voy a decir. Dios es un Dios de orden. Dígalo conmigo. Dios es un Dios de orden. Si usted simplemente con eso, que ya ha dicho en alta voz, usted lo aplica a su vida va a cambiar radicalmente. Pero ¿orden en qué? Primero en la casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? Ay, amigo. Dice la Biblia que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Imagínense que yo tengo 2 hijas, una drogadicta y otra prostituta. Y ahora me subo al púlpito a predicar el evangelio. Algunos de ustedes tal vez no lo digan por respeto, por educación, pero algunos dirán, ¿qué cosa, no? ¿Pastor? ¿Y tiene una hija en la droga, otra en la prostitución? ¿Qué credibilidad tendría yo para hablar a ustedes de la familia y del orden y del hogar? Ninguno. O que mi mujer fuera una alcohólica. ¿Se imaginan? ¿Dónde está Elena? Está en el bar de al lado, está. No, el pastor está predicando, pero ella se manda 17 whisky y 14 coñac todos los días. ¿Y qué tengo yo que decirle a usted? Con toda autoridad usted podría pararse ahí y decirme, oiga, ponga usted primeramente en orden su vida antes de subirse a un púlpito y decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? El ejemplo empieza por la casa. Entonces, empecemos poniendo en orden la casa, hermanos. Empecemos poniendo lo natural en orden. ¿Por qué digo lo natural? Porque ustedes saben que yo he dicho 1.000.000 de veces que lo natural es un reflejo de lo espiritual. ¿Cómo está tu habitación, joven? Ay, mi madre. Calcetines, calzoncillos, 32 camisas encima de allí, los zapatos que no los encuentra. Pero el Señor es mi pastor y nada me faltará y quiero ser usado por el Señor. Y tu habitación es una leonera. Hace 1 año que perdiste un par de zapatos y no lo encuentras. Claro, están ahí todos acumulados. Entonces ponga en orden su casa. Hermana, limpie su casa. Cuando su marido vaya a casa, que su marido encuentre la casa limpia, no la loza hasta el techo, las camisas sin planchar hace 6 semanas, todo sucio, todo tirado. Tengan sus hogares en orden, hermano. Que cuando vaya alguien a su casa, un inconverso o quien sea, puedan decir, oye, esta gente vive en orden. Alguien dijo una vez, no es una frase mía, yo la copio nada más. No sé si será así o no, pero yo la lanzo. Usted que es tan listo, cómase el pescado y deje las espinas.
Dice, muéstrame tu habitación y me mostrarás cómo está tu vida. No sé si será verdad, sí. Muéstrame cómo está tu habitación y te dirá cómo está la vida. Entonces, hermanos, Dios es un Dios de orden. En lo económico, usted tiene que ser una persona ordenada en lo económico. Usted no le puede durar el sueldo, la paga, una semana. Ahí se va al bar y ahí se gasta en media hora lo que trabajó un mes. Eso se llama desorden. Usted tiene que tener todo bien ordenadito. Esto es para el Señor, esto es para esto es para aquello, ¿verdad? Tengan orden su vida, hermano. Tengan orden su apariencia física. Tengan en orden su casa. Tengan orden su economía. Tengan orden su familia. Y entonces Dios va a comenzar a bendecirle. Algunos piensan que venir aquí es como un efecto mágico. Entro por esa puerta, escucho 3 sermones y ya mañana... No, mi hermano, no sé. Así que dice la Biblia en Romanos 8, le hemos leído que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Amén, hermanos. Pero también intercede el Espíritu Santo a través de nuestros labios. Y por eso tenemos que ser sensibles, porque una de las cosas que la iglesia, que en nuestras vidas no pueden perder, es la sensibilidad espiritual. La vida endurece al hombre, ¿sabes? La vida endurece. Hay gente que dice, yo no era así, ¿sabes? Yo no era así, pero la vida me ha hecho duro, la vida me ha hecho desconfiado. A veces abrí mi corazón, me confié en fulano, en mengano y ¡pum! Allí me llevé el palo. Entonces ahora siempre estoy con reservas. Ahora ya no me fío de nadie, como dijo aquel, el que se quemó con leche, ve pasar la vaca y sale corriendo, ¿no? Pues a veces pasa eso, ¿no? Que la vida moldea ese carácter que tú tenías y te hace como tú no eras. Pero que no te haga la vida perder la sensibilidad, porque el creyente siempre tiene que estar sensible a la voz del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? De hecho hay un versículo, y ustedes lo conocen muy bien, es un versículo que se repite 7 veces el mismo versículo. Eso no pasa con ningún versículo en la Biblia. No hay ningún versículo que se repita 7 veces igual, y en el mismo libro. Pero hay uno que sí, y tú sabes cuál es, y que dice, ¿cuál? El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y lo dice 7 veces en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. En el mismo libro, las mismas palabras. A la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Éfeso, a la de la Odisea. A todas lo mismo. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y a veces el Señor quiere advertirnos de un peligro inminente que todavía no ha acontecido, todavía no sale en las noticias, pero el Señor sabe todas las cosas y a veces nos puede advertir, decir, no vayas por ese camino. ¿Pero por qué? Si siempre lo he hecho, hoy no vayas por ahí. Eres sensible al Señor, resulta que haces un rodeo, vas por otro camino que nunca vas y al día siguiente te enteras que en ese camino asaltaron a una persona, lo mataron, lo balearon, lo apuñalaron, lo dejaron tirado en el camino y quién sabe si tú hubieras pasado, si te hubiera pasado a ti lo mismo o hubieras sido tú el muerto en vez de aquella persona. Hermanos, tenemos que tener sensibilidad a las cosas del Señor, no ser tan ingenuos, sino prestar atención, porque una de las cosas que el Señor hace continuamente es hablar y hablar y hablar a la iglesia. Pero a veces estamos tan ocupados en tantas cosas que nos olvidamos de que el Señor tiene cada día, escuchen bien esto, cada día el Señor tiene cosas, instrucciones específicas que compartir con nuestra vida. Pero a veces hay tanto trabajo, o a veces no hay nada de trabajo, y a veces estoy tan ocupado, y a veces no estoy nada ocupado, en fin, las razones que sean, nos olvidamos de que nuestra prioridad en la vida es levantarnos por la mañana y decirle, Señor, hay algo que yo hoy tengo que oír, algo que tú me quieras comentar, enseñar, advertir o compartir, aquí me tienes, Señor. Y el Señor, si tú desarrollas esta actitud y esta sensibilidad, el Señor va a hablar cada día a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios el capítulo 14. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de los dones del Espíritu Santo y dijimos que había 2 lugares diferentes en el Nuevo Testamento donde se habla de los dones del Espíritu Santo. ¿Alguien recuerda qué capítulos eran? No, Gálatas 5 era el fruto. Romanos 12, ¿sí?
Efesios 4 eran los ministerios. Entonces, los 12 empiezan por 12. Romanos y Primera de Corintios. Más fácil imposible. Los dones, Romanos 12, Primera de Corintios 12. El fruto, Gálatas 5. Los ministerios, Efesios 4. Fácil, ¿no? ¿O no? Si no te puedes aprender 4 cosas, muy mal estás, ¿eh? A ver, los dones, ¿dónde están? Romanos 12, Primera de Corintios 12. El fruto, Gálatas 5. Y los ministerios, Efesios 4. Ya está, aprobado, ya se pueden ir a casa. Vamos ahí a 1 Corintios capítulo 14. Tenemos ahí también a nuestros hermanos escuchando, ¿no? ¿Sí? Qué bueno. Tenemos a los hermanos de Israel escuchándonos y viéndonos. Sixto también, nuestro hermano Sixto y Ofelia desde Suiza. Nos están viendo y escuchando en este momento también. Gloria a Dios, qué bendición. 1 Corintios capítulo 14 es el capítulo que habla acerca fundamentalmente de dos dones. Saben que había unos cuantos dones en Romanos, unos cuantos dones en Corintios, pero este capítulo habla fundamentalmente de 2. Se ve que eran los dones que más problemas estaban trayendo a la iglesia. Y generalmente son dones que si no se saben administrar bien, traen problemas. Porque curiosamente, a lo largo de la historia, en estos 2000 años que tiene la iglesia, no se ha hecho un sobreénfasis sobre el don de palabra de sabiduría. No hay una denominación que se conoce o que destaca por encima de otras denominaciones o movimientos porque le dan una énfasis tremenda a la palabra de sabiduría. Ninguna denominación, ninguna. No hay ninguna denominación o ninguna iglesia que haga un énfasis excesivo y exagerado sobre el don de palabra de ciencia. Pero hay denominaciones enteras que le dan un énfasis y una importancia tan grande al hablar en lenguas, que parece que no hay otra cosa en la vida y no hay otra meta en la vida más que hablar en lenguas, y hablar en lenguas, y hablar en lenguas, y hablar en lenguas. Y parece ser que la iglesia de Corintios tenía este problema. Se reunían y venga a hablar en lenguas, y venga a hablar en lengua. Y cuando Pablo oye todo esto, dice: hermano, miren, un momentito. Vamos a poner orden. Yo les voy a decir cómo se tiene que utilizar este don y cómo no se tiene que utilizar. Vamos a leer para ver qué nos dice la palabra. 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así que cuando una persona se pone a hablar en lengua, no le está hablando a nadie, sino le dice que está hablándole a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Versículo 3. Pero el que profetiza, que ya lo hacen en el idioma que la gente le entiende, pues habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Pero el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Sí? Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Así que el apóstol Pablo no está prohibiendo. El apóstol Pablo dice: eso nada, olvídense de eso, es una locura. Como en algunas denominaciones se ha dicho, que eso son cosas del diablo, que eso son inventos, que eso no existe, que eso es mentira, que eso son palabras que la gente se inventa. El apóstol Pablo no habla en estos términos. Pablo es muy respetuoso, como nosotros tenemos que ser muy respetuosos con este tema, como con cualquier otro, pero ahora estamos hablando de este. No podemos hablar despectivamente ni de este tema ni de ninguno de la Biblia, cuidado. Estamos hablando de cosas sagradas. Puede ser que a lo mejor tú no tengas toda la información, no entiendas todo, pero eso no es excusa para que hables despectivamente o menosprecies un don o algo que el Señor haga. Cuidado. El apóstol Pablo dice: yo quiero que todos hablen en lengua, pero sinceramente, si me piden mi opinión, preferiría más que profetizaran a que hablaran en lenguas, ¿no? Seguimos leyendo. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? Y si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. Qué bonito, esto quiero pararme aquí a decirlo. Esta gente, ¿saben por qué tenían tantos dones en esta iglesia? Porque querían tenerlos. Anhelaban los dones. ¿Saben por qué hay iglesias que no tienen dones? Porque no quieren tenerlos. ¿Saben por qué hay creyentes que dicen, yo no, este tema no tengo ni idea? Porque tampoco le has puesto mucha importancia. Porque en la vida lo que le prestamos atención y a lo que le dedicamos tiempo es a lo que realmente queremos. Si una persona quiere aprender a tocar un instrumento, echará horas y horas y horas. Y tú dices, oye, pero lleva 5 horas ahí tocando esa guitarra. No me importa, el tiempo pasa volando. Pero cuando algo no le interesa a una persona, ni lo pide. Pero sin embargo, estos hermanos de Corinto, con todos sus problemas que los tenían y con todas sus carencias que las tenían y muchas, eran hermanos que tenían algo muy positivo y muy bueno que hablaba a su favor, que anhelaban. Querían que el Señor derramara los dones del Espíritu Santo en sus congregaciones, en sus cultos. Y yo espero y anhelo que todos y cada uno de nosotros tengamos el mismo deseo. Yo quiero ser usado en los dones del Espíritu Santo. Y cuando el Señor vea que hay un interés, un genuino, un anhelo ferviente y sincero, el Señor te va a sorprender, no te quepa la menor duda. Sigo leyendo. Así que dice aquí, ¿dónde estaba? Sí. Versículo 12, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración. Ahí viene una clave muy importante. Pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero si bendice solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad vienes, das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Así que tenemos la seguridad de que el apóstol Pablo era un hombre que hablaba en lenguas. Él lo dice. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Me parece un argumento excelente, una explicación extraordinaria. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni así oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y uno dice, ¿a los incrédulos? ¿A los inconversos? Es una señal a ellos. ¿Y eso cómo es? Vamos a leer. Las lenguas no son señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, ahora viene el orden. Escuche, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno, no todos de golpe, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas pueden hablar o hablen 2 o 3 y los demás juzguen. No hay que decir amén a todo lo que se dice en el púlpito, sino lo que es de Dios. Pues hay que juzgar, como los judíos de Berea
que dice que comprobaban después de que Pablo enseñara la palabra si lo que había enseñado realmente tenía fundamento bíblico o eran inventos que él se estaba sacando de la manga. Si algo le fuere revelado a uno que estuviere sentado, calle el primero. Verso 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y para que todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En ningún momento una persona que está siendo utilizada por Dios pierde el control, en absoluto. Si pierde el control ya no es de Dios. Los espíritus de los profetas, el que es utilizado en cualquier don, está sujeto al don, a la persona. El don no supera a la persona, sino todo lo contrario. Pues Dios no es Dios de confusión, eso hay que dejarlo bien claro. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Después explicaré esto porque algunos dirán, pues si no pueden hablar tampoco pueden orar. Porque para orar hay que abrir la boca, ¿no? Habrá que explicar esto. ¿No les parece, hermanas? ¿O no creen que es importante? Hay que explicarlo, ¿sí o no? Ahora se lo explico, no se preocupen. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, porque siempre hay gente así, que se creen más espiritual que nadie, dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Estas no son opiniones personales. Podría decir, bueno, 3 nada más. Pero bueno, 3 porque tú lo digas. No, yo no lo he dicho. Son mandamientos del Señor. Una cosa es cuando una persona da una opinión y otra cosa es cuando el apóstol Pablo dice, no estoy dando una opinión personal. Estoy diciendo lo que Dios quiere que diga y enseñe a la iglesia. Entonces, amigo, ahí todo el mundo a callar. Mas el que ignora, que ignore. Así que, hermanos, termino, procurad profetizar, no impidáis el hablar en lenguas, no lo impidáis, pero, hay un pero, hágase todo decentemente y con orden. Antes de entrar en el tema aclararlo de las hermanas, porque os habéis quedado, algunas se les cambió de color la cara y dijeron, ya no podemos ni saludarnos en el culto. Dice que no podemos hablar, ¿ya? Bueno, hermanos, la estructura, la forma como hoy en día y hace ya muchos siglos, se congregan las iglesias, no tiene absolutamente nada que ver con la forma como se congregaban la gente en el tiempo de la Biblia. Des en cuenta de que la mayoría de las personas que en un principio se convertían eran judíos, no eran cristianos porque el cristianismo no existía, eran de origen judío. Y los judíos, como todas las culturas y todos los pueblos, tenían sus propias costumbres, tenían sus, sus canciones, y tenían sus comidas, y tenían su folclore, y tenían muchas cosas que eran particularmente de ellos. Las sinagogas, que eran los lugares de culto, prohibían hasta el día de hoy, los que habéis ido conmigo a Israel lo sabéis, que las mujeres y los niños menores de 12 años estuvieran juntos en el culto. Si estuviéramos en este momento en una sinagoga, imagínense que esto en vez de ser una iglesia evangélica fuera esto una sinagoga, alquilamos esto y la queremos convertir en sinagoga, tendríamos, como esto no tiene un piso alto, más que, bueno, podría ser este caso, ¿no? Pues tendríamos que poner a lo mejor una cortina aquí entre estas columnas, poner toda una cortina, pondríamos sillas detrás de las cortinas, digo cortinas o puedo decir unas celosías o algo así, y entonces todas las hermanas, todas las mujeres estarían ahí, las niñas también, y todos los niños varones menores de 12 años, tendrían que estar a un lado, y aquí solamente estarían los hombres, ¿sí? Y los niños mayores de 12 años. También podríamos tenerlas arriba, pero nunca mirando las mujeres así, mirándose las caras, sino que tendría que estar el balcón, digamos, en otro lado. Eso significa que en aquellos tiempos, primero, que las congregaciones eran congregaciones grandes. Estamos hablando de cientos y en algunos casos de miles de personas. Pues no había megafonía, no había micrófonos. Aparte de eso, las esposas no se sentaban junto a sus maridos, como es el caso de algunos de ustedes esta tarde, sino que a lo mejor tu esposa estaba a 50 metros o a 40 o a 30 metros de ti.
Llegaba un predicador, por ejemplo el apóstol Pablo o Apolos o Pedro o quien fuera, todo lo que enseñaba iba a ser tremendamente interesante. Imagínense tener como invitado al apóstol Pablo durante 4 o 5 días de cultos especiales, cosas interesantísimas, cosas nuevas que muchos de ellos nunca en la vida habían escuchado. Surgían muchas preguntas. ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Dónde dijo Isaías, Jeremías? Entonces la mujer de allí le decía, Juan, bueno, hay un Juan aquí, no vaya a responder. Juan, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el apóstol? No, dijo que no sé qué, que mañana, qué tal, que el Señor no... Ah, y la otra, Santiago, ¿y qué dijo? Y aquello era un lío, aquello era una recoba, aquello era un mercadillo. Entonces el apóstol Pablo dijo, hermanas, por favor, hermanas. Claro, los hombres, ¿por qué dice hermanos? Porque los hermanos escuchaban perfectamente, porque no es lo mismo un hombre sentado a 5 metros de mí que una mujer a 40 metros de mí. No todos los predicadores tenían la misma voz. Algunos hablaban más bajo, otros hablaban más fuerte. Unos tenían una forma, un tono de voz que vocalizan bien, otros a lo mejor hablaban así. Y por lo tanto los hombres no tenían que preguntar nada porque estaban ahí y lo entendían. Pero las que estaban lejos empezaban a preguntar y una y otra y la otra y el otro respondía. ¿Y el otro qué? ¿Y qué te dijo? No sé qué. Entonces el apóstol Pablo dijo, hermanas, en las congregaciones no quiero que estéis hablando. Si tienen algo que preguntar, pregunten en casa a sus maridos. Porque si no la casa, que tiene que ser un lugar de orden, se convierte en una recoba, se convierte en un desorden. Ah, hermano, qué peso me ha quitado de encima. Yo pensaba que no podía hablar en la iglesia. Bueno, si algunos de ustedes no pueden hablar aquí, explotarían. Imagínense. Entonces, no es que usted no pueda hablar en la iglesia, sino que se tiene que mantener el orden. Es como, por ejemplo, hoy en día, que ya pueden estar todos juntos, hombres, mujeres, niños, casados, solteras. A veces hay personas que se ponen a hablar en plena predicación, lo habéis visto en alguna ocasión, ¿verdad? Y que le dicen al momento, por favor, guarde silencio, ahora no es tiempo de hablar, de preguntar, le preguntas después. Entonces exactamente era igual, pero con la diferencia de que en vez de estar todos juntos, unas estaban por un lado y otros estaban por otro, y aquello era un auténtico desorden. Eso es a lo que se refiere, nada más que a eso. Pero no se le prohibía orar, ni muchísimo menos, no se le prohibía profetizar, ni muchísimo menos, sino lo que les acabo de comentar. Ahora, retomando el tema de los dones del Espíritu, nosotros, esta congregación cree lo que yo creo que debería de creer todo creyente, pero que lamentablemente no es así. Hay creyentes, hay iglesias que dicen y enseñan abiertamente que no creen en los dones del Espíritu Santo. Que eso tuvo un momento en la historia, pero que ya hoy en día ya no es necesario, porque ya tenemos la Biblia completa y por lo tanto ya eso de milagros y sabiduría y orar por los enfermos y echar fuera demonios y una persona que habla en lengua y el otro que profetiza, como que eso ya... Yo a todas esas personas llevo años diciéndole lo mismo y ninguno me ha respondido. El día que me demuestren que bíblicamente eso forma parte del pasado y que no existe o que no se debe creer en eso en el tiempo presente, yo también dejaré de creer en ello. Pero en ningún momento la palabra de Dios nos dice que las cosas han cambiado. Los que han cambiado son los cristianos. Los cristianos del siglo XXI no nos parecemos en nada a los cristianos del siglo I. Los cristianos del siglo I, como todos, tenían defectos y tenían carencias y tenían debilidades, pero eran personas que creían en todo lo que se les enseñaba desde los púlpitos. Hoy en día hay personas que es como cuando van a un supermercado, eligen el producto que les interesa y el que no les interesa lo dejan en el almacén o en la vitrina. O cuando van al McDonald's o cuando van a cualquier otro lugar, escogen lo que les conviene y lo que no les conviene. Pero yo siempre digo, hermano, mire, si el Señor nos dio esta Biblia con sus 66 libros, con sus miles y miles de promesas, si eso no fuera importante, ¿para qué nos dejó una Biblia que muchas cosas que leemos, como dicen algunos, no son para hoy? Entonces, ¿para qué las quiero? Empezamos a arrancar páginas de la Biblia. Algunos dicen, yo no creo en eso de echar fuera demonios. Venga, vamos a sacar todo lo que dice la Biblia de echar fuera demonios. Los demonios que echó Cristo, los demonios que echó Pablo, los demonios, todo. Venga, arrancamos. ¿Qué más? ¿Qué no te gusta? A mí no me gusta, por ejemplo, eso de hablar en lengua. Venga, vamos a arrancar
Hechos capítulo 2, cuando hablaron en lenguas en Samaria, cuando hablaron en lenguas por aquí, el capítulo que acabamos de leer. Venga, ¿qué más? A ver, ¿qué no te gusta? A mí no me gusta eso de palabra de sabiduría o los dones. Entonces, hermanos, se dan cuenta, comenzaríamos a arrancar páginas de la Biblia y haríamos una Biblia muy personal. Esto es en lo que yo creo y en esto no creo y no me interesa. Esa no es la forma adecuada como tiene que ir un creyente por la vida. Un creyente tiene que creer en todo lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y yo pregunto una cosa, si estamos hablando del Espíritu Santo, ¿no creemos los creyentes que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno? ¿Sí o no? Pues si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo, por una sencilla razón, podríamos decir que Dios es el mismo y que el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Porque sería un disparate, una incongruencia decir, yo creo que Dios es el mismo, que Él no ha cambiado, que su misericordia, que su amor, que su justicia, su paciencia es la misma. Amén. Creo que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, pero no creo que el Espíritu Santo que se movía en el siglo I sea el mismo Espíritu Santo que tenemos hoy en día los creyentes del siglo XXI. Eso es un disparate, eso es una barbaridad, eso es un insulto a la palabra de Dios. Eso es menospreciar el ministerio y las funciones del Espíritu Santo. Fíjense qué importante es esto, fíjense qué tremendo de lo que estamos hablando, que cuando el Señor Jesucristo, lo leímos la semana pasada en Juan capítulo 14, observó a sus discípulos después de haberles ya dicho en varias ocasiones que Él se iba, que regresaba al seno del Padre, y los ve tristes, les dice, no estéis tristes, no les voy a dejar solos, no les voy a dejar huérfanos. Voy a rogarle a mi Padre que os envíe al Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, esa promesa, hermanos, esa palabra de permanencia constante y permanente del Espíritu en la vida del creyente, ¿para cuándo fue? ¿Para Pedro, Jacobo, Juan, Santiago, los primeros siglos? ¿O es una promesa que está en vigor para toda la historia de la iglesia mientras estemos en este planeta Tierra? Porque si fue una promesa, algo que les convenía a ellos en aquel momento, pero ya hoy en día eso no tiene ninguna validez, entonces es una promesa que caducó. Y estamos hablando de porciones de la Biblia que han caducado, que fueron palabras muy bonitas, pero que a nosotros eso ya no nos afecta y no tiene nada que ver con nuestra vida presente hoy en día, lo cual es rotundamente falso. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que como nunca antes los creyentes, las iglesias necesitan más que nunca, fíjense lo que les digo, estar llenos de la presencia del Señor constantemente. Porque los últimos tiempos, dice la Biblia, que serían tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de guerras y de rumores de guerras, tiempos en los que dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y usted dice, pero cuando el Señor habló de que el amor de muchos se enfriaría, ¿a quién se refería? ¿A los inconversos o a los creyentes? Hombre, evidentemente a los creyentes, porque ¿qué amor se le va a enfriar a los inconversos que no aceptan al Señor, ni creen en su palabra, ni lo tienen en su vida? ¿Qué amor se les va a enfriar? Pero si son hijos del diablo, si no son miembros del cuerpo de Cristo. Cuando el Señor dijo que el amor de muchos se enfriaría, no se refería en absoluto a la gente que no quiere saber nada de Él, sino a sus hijos, a su pueblo. Y por eso el apóstol Pablo, cuando escribe una carta al joven pastor Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, dice, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No le dice, bueno, está siendo criticado, calumniado, menospreciado, vente conmigo y déjalos ahí. Sino todo lo contrario, dice, echa mano de la vida eterna, pelea la buena batalla de la fe, evita discusiones absurdas y ridículas sobre genealogías y sobre personajes que no tienen nada que ver. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti.
Y hermanos, cuando ustedes van, por ejemplo, a un pasaje extraordinario, Primera de Reyes capítulo 18, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que el profeta Elías llegó un momento en el que vio al país, pero fatal, lo vio mal espiritualmente. Pero lo vio mal y fíjense, algo interesante que quiero destacar en esta tarde, y es que vio que el pueblo no terminaba de decidirse. Adoraban a Dios, pero también adoraban a Baal. No es que dejaron y abandonaron a Dios 100% como en otras ocasiones hicieron, sino que esta situación era diferente y era muy peligrosa, porque ellos mezclaron y dijeron, bueno, un poquito a Dios, un poquito a Baal, un poquito al templo y un poquito a los ídolos. Y entonces como que decían, bueno, todo es lo mismo. Da igual adorar a María, a San Pancracio, a Candelaria, a Jesucristo, a Buda, a Mahoma, a Confucio. No, ¿cómo que da igual? ¿Qué estamos diciendo? Y entonces el profeta Elías dice, esto no puede seguir así. Por eso hay sequía, por eso el país no levanta cabeza, por eso no hay forma de que haya bendición en el país. Aquí tenemos que tomar hoy una decisión. Y se los lleva al Monte Carmelo. Y en el Monte Carmelo dice, vamos a hacer algo. Bueno, si ustedes creen que esta divinidad, que este culto, que este Dios es el verdadero, demuéstrenlo. Vamos a dejarnos ya de palabras. Demuestren que su culto, que su Dios es el verdadero, y así yo quedaré en evidencia de que soy un falso profeta. Pero si por casualidad no podéis demostrar que vuestro Dios es el Dios poderoso, y yo demuestro que el Señor al que adoro y honro es el Dios poderoso, los que quedáis en evidencia seréis vosotros. La prueba era tremenda. La Biblia dice que tuvieron que construir un altar de piedras, poner un buey troceado encima, y la prueba era el Dios que responda por fuego, ese será el verdadero Dios. Me llama mucho la atención que los profetas de Baal nos dijeron, no hombre, no te pases, oye, ponnos algo más fácil tú. No sé, poner una piedra blanca y una negra en una bolsa y decir, bueno, el Dios verdadero, venga, la blanca, y el Dios falso, la negra. Una cosa más sencillita, pero vamos a ver, subirnos a un monte, cortar un buey en pedazos, ponerlo encima de un altar de piedra y orar para que caiga fuego del cielo, eso no va a pasar nunca. Eso jamás ha ocurrido, eso es un disparate. Pero me llama la atención que dijeron, vale. Estaban tan convencidos, tan ciegos espiritualmente hablando, que ellos creían que si clamaban a Baal, Baal no los dejaría en ridículo y respondería por fuego. Y se la jugaron. Hermanos, si los inconversos creían en una mentira, creyendo que era verdad, ¿cuánto más nosotros tenemos que tener el valor de saber que estamos en el verdadero y adoramos al Dios vivo? ¿Cuántos dicen amén? Venga, tuvieron, dice la Biblia, desde por la mañana hasta por la tarde, gritando frenéticamente. Esa palabra aparece ahí en la Biblia. Se hacían cortes con cuchillos, sangraba, aquello era un desastre. Elías se mataba de la risa y decía, griten más fuerte. A lo mejor es que vuestro Dios está durmiendo o se ha ido de camino. Al final se rindieron. Y ahí empezó el cambio. Cuando una persona se rinde y dice, pues lo que yo he adorado toda mi vida, resulta que no es verdad. Y he llegado a la conclusión no porque me han comido la cabeza, sino porque yo mismo he comprobado que esto no funciona. Esto es una tradición. Esto es algo que hizo mi padre, mi madre, mi abuelo. A mí me hace gracia. Muchas veces he ido a Bolivia, he ido a Paraguay, he ido a Argentina, he ido a Chile, he ido a tantos lugares de Latinoamérica y a veces allá, el recuerdo que queda de los españoles es terrorífico. En Bolivia no nos apedrearon en la ciudad de La Paz de milagro y bueno, porque el recuerdo y yo digo, es increíble. Y aquellos que llegaron con la espada y os cortaban la cabeza y os obligaban a adorar a un Dios falso y verdadero, aceptasteis vuestros dioses. Se fueron, se les llevaron todo lo que tenían, pero sin embargo dejaron vuestros dioses. Y esa es la peor atadura y la peor maldición que dejó España en Latinoamérica, fue la religión y la idolatría que dejó. Si eran tan malos aquellos, eran malos en todo. No, eran malos en aquello, pero nos quedamos con sus dioses, nos quedamos con sus religiones. Se quedaron con lo peor. Tremendo, ¿no? Esta gente creía lo mismo. Creían que su Dios era el verdadero. Pero llegó el momento en el que Elías le dijo, se acabó. Ahora me toca a mí.
Y dice la Biblia que lo primero que hace el Señor es restaurar el altar. Estaba una piedra por allí, otra piedra por allá, y tuvo que restaurar el altar que era, hermano. Hoy en día no hace falta levantar altares, pero en aquellos tiempos sí. El altar era el lugar donde el hombre se encontraba con Dios. Era el lugar de la ofrenda. Era el lugar donde el hombre se reconciliaba con el Creador. Y eso estaba restaurado. Hacía años que no se usaba el altar. Y Él tiene que restaurar la relación. Y pregúntate, ¿tu relación con Dios está restaurada? ¿Tu relación con Dios está bien o está hecha a pedazos? Porque si no tienes relación con Dios, por más que ores, no vas a recibir nada. Por más que grites y ayunes y patalees, si el altar está roto, si no hay relación, si no hay comunión, no hay bendición. Elías tardó más tiempo en restaurar el altar que en orar. De hecho, en orar no tardó nada. Tardó tiempo en colocar las piedras, en colocar la leña, en cortar el buey. Y después hizo algo tremendo. Dijo, y para que veáis que esto no es un truco de magia, háganme un cortafuego alrededor. Los profetas de Baal no hicieron un cortafuego. Sin embargo, Elías mandó hacerlo porque él estaba completamente convencido que si no tomaba medidas preventivas, todo el país se prendía fuego, porque hacía muchos años que no llovía. Estaba en una sequía terrible. Después dice, cojan cubos de agua y echen agua y empápenme la leña y empápenme todo el altar y echen agua hasta que corra como si fuera un río por encima del sacrificio, y ahora voy a invocar al Señor. Y cuando invocó el nombre del Señor, la Biblia dice que el fuego del cielo cayó y allí se quedó claramente establecido que el culto a Baal era un timo, era un engaño, que la reina Jezabel, esposa del rey Acab, era una perversa que había utilizado las arcas del Estado para financiar la idolatría. Y allí el profeta Baal dice que degolló a 400 profetas falsos de Baal. ¿Qué te parece? Allí cayó el fuego de Dios, porque nuestro Dios, dice la Biblia, que es fuego. Es un fuego, el fuego de Dios quema. ¿Y qué es lo que quema? La basura que hay en nosotros. La basura, la madera, la hojarasca, la basura que hemos acumulado durante años, Dios la quiere quemar. Y entonces el Espíritu Santo, dice la Biblia, que tiene símbolos. Así como el otro día Anderson, cuando nos compartía, nos hablaba de que la palabra de Dios es como pan, y la palabra de Dios es como un martillo, y la palabra de Dios es como un espejo. Bueno, en la Biblia el símbolo más conocido del Espíritu Santo es el fuego. Porque el fuego, hermanos, quema todo lo que es basura. Cuando ha habido epidemias a lo largo de la historia, lo que se hacía era prender fuego a las camas, a las sábanas, a casas enteras, porque el fuego mata todas las bacterias y mata toda la basura, purifica, ¿verdad? Y dice la Biblia que lo que recibieron en el día de Pentecostés fue lengua repartida como de fuego. Así que yo quiero que ustedes le pidan al Señor, Señor, yo quiero tener una buena comunión y relación contigo, pero yo quiero, Señor, ser un instrumento para que los dones de tu Espíritu Santo se manifiesten en mi vida. A veces criticamos a los corintios, decimos que eran carnales, que eran niños en Cristo, que no habían crecido, que no habían madurado, y es verdad. Pero oye, también es verdad, y hay que decirlo, que eran gente que anhelaba ser usada en los dones del Espíritu. Ahora yo quiero dejar claro una serie de cosas y voy terminando. El don más importante de todos, y el otro día contamos, creo que eran en Romanos 7, ¿no? Y después habíamos contado 9 en 1 Corintios 12, ¿verdad? El más importante de todos, ¿cuál es? Yo les voy a decir el don más importante de todos. El don más importante de todos es el que hace falta. Usted tiene una caja de herramientas y tiene ahí un montón de herramientas. ¿Cuál es la más importante? ¿El martillo? ¿El destornillador? ¿La llave inglesa? ¿Cuál es la más importante? La que me hace falta. Porque si yo tengo que utilizar una llave 14 y usted me da un martillo, no me sirve de nada. En este momento el martillo no es útil. Es más, no me sirve de nada. Pero si tengo que clavar algo, no me pase una llave 14, no me dé una llave inglesa, porque no me sirve. O un destornillador. Con los dones del Espíritu Santo pasa exactamente lo mismo. El don más importante es el que en el momento hace falta que se manifieste. Pero sobre todas las cosas, yo dije algo también el jueves pasado, y es que sobre todo lo que hagamos para el Señor tiene que haber algo que es lo que le da equilibrio y balance. Y es el fruto del Espíritu en nuestra vida. Porque usted puede ser muy usado,
Usted puede ser un gran predicador, puede ser un gran cantante, puede ser una persona muy usada, como dicen aquellos en aquel día, Señor, ¿no te acuerdas que eché fuera demonios? Lo dice la Biblia, ¿sí o no? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hay muchos de ustedes aquí que nunca han echado fuera un demonio. Y sin embargo dice que en aquel día, el día del juicio, algunos se presentarán delante del Señor y dirán, Señor, yo eché fuera demonios. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿qué pasa? Que eso no sirve para nada. Cuidado, lo importante no es lo que hacemos para el Señor. Lo importante es con qué actitud lo hacemos. Y lo importante es qué es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Porque he conocido a mucha gente, miles de personas, que quieren hacer y hacer y hacer y hacer y hacer cosas. Y le dan más importancia al hacer esto y hacer esto. Y ahora quiero hacer esto. Y ahora quiero ir para allá. Y ahora quiero predicar por allá. Mira, no corras tanto, hijo. No corras, ¿sabes? Todavía tu vida es un desorden total, total. Con el dinero eres un botarate. No te dura ni 5 minutos el sueldo. Y te quieres ir de misionero a la India. ¿Para qué? Si tienes a tu familia muerta de hambre y abandonada. Y te quieres ir a ganar el mundo entero. Y has perdido a tu hijo, que hace 1 año que no le hablas. ¿De qué estamos hablando? Hay personas que tienen unos problemas con unos complejos terribles. A veces de inferioridad y otras veces de superioridad, pero quieren ser pastores, quieren tener poder, quieren tener congregaciones, quieren que la gente los respete y los admire. Pero si usted como persona es un desastre, hombre, usted tiene un problema con un orgullo impresionante y usted se camufla detrás del púlpito, pero usted se baja del púlpito y usted como padre, usted como persona es un desastre, con un mal testimonio, le debe dinero a todo el barrio, la gente habla pestes de usted, no paga los impuestos. ¿De qué me está hablando? Así que todo lo que hagamos en la vida para el Señor tiene que estar respaldado con nuestro testimonio. Ese era el gran problema de los hermanos de Corinto. Sí, eran muy usados en los dones, pero Pablo dice, pero no habéis crecido, no habéis madurado en el Señor. Sois niños, estáis todo el día peleando. ¿Por qué no vino la familia a estar a la iglesia? No, porque se enteraron que hoy predicabas tú y a ellos les gusta que predique fulanito de tal. Cuando tú predicas ellos no vienen. Pero cuando viene ese predicador que tanto les gusta, ellos vienen. Y Pablo dice, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puede estar la iglesia del Señor dividida? Yo soy de Pablo, Yo, donde Pablo vaya, allí estoy yo. Ah, no, yo soy de Apolos. Y yo soy... Dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué acaso está dividido el Señor? Entonces el Señor, a través de Pablo, pone orden y le dice, hermano, orden, orden. ¿Sabe una cosa, hermano? Si usted se va hoy de aquí, que se va a ir ahora, no, eso por supuesto. Bueno, si se quiere quedar, eso es problema suyo. Y solamente recuerde una cosa, recuerde esto que le voy a decir. Dios es un Dios de orden. Dígalo conmigo. Dios es un Dios de orden. Si usted simplemente con eso, que ya ha dicho en alta voz, usted lo aplica a su vida va a cambiar radicalmente. Pero ¿orden en qué? Primero en la casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? Ay, amigo. Dice la Biblia que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Imagínense que yo tengo 2 hijas, una drogadicta y otra prostituta. Y ahora me subo al púlpito a predicar el evangelio. Algunos de ustedes tal vez no lo digan por respeto, por educación, pero algunos dirán, ¿qué cosa, no? ¿Pastor? ¿Y tiene una hija en la droga? ¿Otra en la prostitución? ¿Qué credibilidad tendría yo para hablar a ustedes de la familia y del orden y del hogar? Ninguno. O que mi mujer fuera una alcohólica. ¿Se imaginan? ¿Dónde está Elena? Está en el bar de al lado, está. No, el pastor está predicando, pero ella se manda 17 whisky y 14 coñac todos los días. ¿Y qué tengo yo que decirle a usted? Con toda autoridad usted podría pararse ahí y decirme, oiga, ponga usted primeramente en orden su vida antes de subirse a un púlpito y decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? El ejemplo empieza por la casa. Entonces, empecemos poniendo en orden la casa, hermanos. Empecemos poniendo lo natural en orden. ¿Por qué digo lo natural? Porque ustedes saben que yo he dicho 1.000.000 de veces que lo natural es un reflejo de lo espiritual. ¿Cómo está tu habitación, joven? Ay, mi madre. Calcetines, calzoncillos, 32 camisas encima de allí, los zapatos que no los encuentra.
Pero el Señor es mi pastor y nada me faltará y quiero ser usado por el Señor. Y tu habitación es una leonera. Hace un año que perdiste un par de zapatos y no lo encuentras. Claro, están ahí todos acumulados. Entonces pongan orden en su casa. Hermana, limpie su casa.